Hasta luego. ¿Padeces hipertensión? Bueno, pues hay que consumir más ajo, cebolla, plátano, apio, jengibre, té de manzanilla, té de menta, té de perejil y evitar la sal en los alimentos, alimentos procesados, harinas, alcohol, cafeína. Y ya está con nosotros el doctor Tofi Sazón Hamu. Él es psicólogo. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Es usted especialista en adicciones, ¿verdad? Así es. Y bueno, vamos a hablar precisamente sobre el fondo de las adicciones, que es un trastorno crónico recurrente que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivos de diversas sustancias, Así es. a pesar de sus consecuencias negativas. Y bueno, sobre todo ahorita con el confinamiento, con la cuarentena, doctor. Desafortunadamente, los cuadros de ansiedad pues han aumentado mucho, han aumentado muchísimo. Y bueno, pues esto lleva lógicamente a la persona a cambiar sus hábitos en la alimentación, en el sueño también, ¿no? Las horas de sueño, en el consumo de alcohol o inclusive de medicamentos, doctor. Háblenos un poquito de estas adicciones que han aumentado durante esta cuarentena. Bueno, pues como bien decías, la adicción es una enfermedad que se caracteriza por la búsqueda compulsiva de la sustancia a la que eres adicto, pero principalmente por la pérdida de control. Lo que le pasa a un alcohólico o un adicto a cualquier otra droga es que una vez que empieza a consumir, no puede parar de hacerlo. Por más que se lo proponga y por más que su intención sea tomarse solamente una copa o solamente un poco de eso a lo que es adicto, la verdad es que no lo puede hacer. Lo que le sucede es que pierde el control y continúa bebiendo de forma prolongada, ¿no? No puede controlar su manera de beber. Lo que sabemos es que no todos los pacientes alcohólicos o no todos los adictos les pasa esto que te voy a decir, pero a la mayoría sí, que es que la mayoría utiliza el alcohol y las drogas como una forma de autorregularse emocionalmente, como una forma de calmar su ansiedad y como una forma de calmar el estrés. ¿Qué ha pasado con el confinamiento? Con el confinamiento, las reglas para no para protegernos del contagio, lo que nos pide la autoridad y lo que nos piden los sistemas de salud es el aislamiento social. Sí. Y el aislamiento social es un estresante. Estar aislado socialmente es un estresor. Entonces, mucha gente ha recurrido a automedicarse o autorregularse a través del alcohol, de las drogas o de medicamentos para dormir, porque el número de trastornos de sueño ha sido enorme en este confinamiento. Sí. Los especialistas en salud mental y en adicciones estamos muy preocupados por el consumo de sustancias para dormir. Los ciclos de sueño en la gente están muy alterados y obviamente esto ha hecho que la convivencia familiar sea mucho más difícil. ¿Por qué? Porque una persona intoxicada es una persona muchas veces más agresiva, es más una persona vulnerable. Y hay mucha tensión dentro de las familias. ¿Nos puede explicar qué es un disparador de consumo? Sí, un disparador de consumo es como un gatillo, algo que dispara la obsesión por el consumo. Cada persona tiene diferentes disparadores, pero en términos generales, aquello que es un disparador es un estresor, es algo que te estresa, entonces buscas calmarlo. Es una muy buena pregunta esta que haces, porque también es cierto que uno de los grandes disparadores de los jóvenes es la presión social que hay en las fiestas. Claro. Entonces, ahora no hay fiestas y eso ha hecho que algunas personas hayan disminuido su consumo. También. Es verdad, ¿no? Muchos de los pacientes que están en recuperación no se han visto estresados, se han visto tranquilos dentro de la cuarentena, los que pueden estarlo, porque no tienen la presión social del consumo. Entonces hay gente que dice, al no salir, no tengo ese estresor, no tengo ese disparador y me siento más tranquilo, ¿no? Pero en su mayoría lo que yo he visto es que han aumentado. Todavía no sabemos exactamente las consecuencias de esto porque la pandemia no ha terminado. Tenemos mucho que investigar, mucho que pensar, mucho que ayudar todavía y vamos a ver cuánto tiempo dura y qué efectos tiene en el consumo de sustancias esta pandemia, ¿no? Porque aquí hay otro punto muy importante. Estamos viviendo un estrés agudo en este momento. El estrés agudo es mucho más tolerable que el estrés postraumático.
esto se va a convertir en un estrés postraumático. Entonces, los especialistas en salud mental tenemos que estar listos para que cuando termine el estrés agudo, enfrentar las problemáticas del estrés postraumático que vamos a tener. Usted me imagino que tiene pacientes constantemente ahora durante la contingencia y los trata a través de terapia vía internet, ¿no? Así es, todos los especialistas en adicciones estamos trabajando vía remota a través de plataformas y esto ha dado muy buen resultado. La verdad es que a pesar de que no es lo mismo, siempre es mucho mejor la psicoterapia cara a cara. Esta es una herramienta que tenemos. Incluso las clínicas de adicciones tienen a los pacientes internos, pero el tratamiento familiar también lo están haciendo vía remota y el resultado ha sido que podemos trabajar, ¿no? No es mejor, pero podemos trabajar. ¿Cómo es una sesión, por ejemplo? Explíquenos, doctor, ¿cómo es una sesión de tratamiento de adicciones por videoconferencia en estos momentos? Bueno, es una sesión igual a la que se hace cara a cara, se tratan los mismos temas y es a través de una sesión por una plataforma. En este caso, yo también trabajo con Zoom y el paciente se conecta y tenemos el mismo diálogo que deberíamos de tener cara a cara. ¿Y qué es lo que más le dicen? ¿De qué se queja más la gente? ¿Qué es lo que más está sufriendo, doctor, en estos momentos? Bueno, la gente se queja del aislamiento, de no tener contacto con más gente, sobre todo la gente que vive sola, le ha costado mucho trabajo estar aislados. La gente está muy angustiada por el tema económico, ese es un estresor muy importante. ¿Cómo no? La gente no sabe qué es lo que va a pasar a nivel económico con sus empleos, con sus trabajos y con la forma en que tienen dinero. Entonces, pues los padres de familia, las madres de familia, estamos todos preocupados por seguir protegiendo a nuestras familias y poderles brindar lo que siempre les hemos brindado. Entonces, evidentemente esto es una preocupación que algunas gentes lo pueden tolerar y a otras gentes los rebasa, ¿no? Definitivo. Hay gente también que está muy preocupada de tener a sus gentes queridas aisladas, ¿no? La gente está preocupada por la gente mayor que están solos en su casa y les da pues mucha culpa y mucha impotencia saber que sus papás o sus abuelos están aislados, están solos, están preocupados por ellos, ¿no? Definitivo. ¿Y cuáles son las adicciones que más se han incrementado durante esta contingencia, doctor? Bueno, la verdad es que no te podría decir exactamente cuáles son, porque mi especialidad es alcohol y drogas. Entonces, pero de alcohol y drogas, precisamente. El alcohol, sí. El alcohol. El alcohol es lo que más están consumiendo porque se consume en algunas casas pues a todas horas, ¿no? ¿Y qué les recomienda, por ejemplo, a usted? ¿Qué les recomienda a estas personas? Yo lo que les recomiendo es que no se tome. Yo soy de la idea y de la línea de trabajo de que cuando hay una persona adicta, debe de suspender por completo el consumo de la sustancia a la que es adicta, ¿no? Entonces yo obviamente con los pacientes adictos recomiendo la abstinencia completa. Para esto nosotros nos agarramos de ciertas herramientas. Una gran herramienta que usamos los adictólogos son los grupos de autoayuda. También están cerrados los grupos de autoayuda y están sesionando también vía remota, pero no todos los grupos lo pueden hacer, no toda la gente tiene acceso a computadora. Mucha gente mayor no sabe manejar las computadoras para entrar a una junta de AA remota, pero bueno, estamos teniendo que ser muy creativos para darle una alternativa a la gente que está sufriendo y que quiere ayuda, que también es mucha la gente que está pidiendo ayuda. Muchísima. ¿Nos puede dar ejemplos de disparadores de consumo para que nos quede más claro, por favor, doctor? Un disparador de consumo es algo que estresa a la persona. Cada quien tiene diferentes disparadores. A alguien le puede estresar ir a una fiesta porque eso lo obliga a tomar, y a alguien le puede ser un disparador su trabajo o ciertas relaciones interpersonales. No toda la gente tiene los mismos disparadores, aunque lo que se recomienda en términos generales a todos los pacientes que entran a recuperación es que eviten tener mucho sueño, mucha hambre y cualquier actividad que les cause mucha euforia en los primeros meses de tratamiento, porque normalmente esas experiencias pueden llevarlos a estresarse y a buscar el consumo y a querer consumir. Pero en cada paciente es diferente. Tenemos que llegar en cada paciente a entender qué lo hace consumir, qué le provoca consumir. ¿Cómo podemos identificar cuál es un disparador de consumo para mí, por ejemplo, o para cada persona?
Bueno, es a través de la introspección, de la autorreflexión y del autocuestionamiento, ¿no? Uno tiene que autoobservarse y tiene que decir, a mí me estresa tal cosa, a mí me angustia tal cosa y esto a mí me lleva a consumir. Yo siempre les pido a los pacientes que tienen que ser muy honestos consigo mismos para saber qué experiencias tienen que evitar. Algunos tienen que evitar ciertas amistades, algunos tienen que evitar ciertas reuniones. Al principio de la recuperación, no es para siempre. Las primeras semanas, los primeros meses, hay que tener como mucha vigilancia en que el paciente no llegue a, mucho cuidado más que vigilancia, el que el paciente no tenga estresores, no tenga disparadores, y hay que tratarlos de evitar, pero no todos son evitables. El problema de los disparadores es actuarlos, el problema de los disparadores es el consumo, ¿no? Entonces la persona, cuando es consciente de sus disparadores, los puede evitar o los puede manejar mejor. Una tarea muy importante de una terapia enfocada en adicciones es detectar los estresores y disparadores de cada paciente. Eso es fundamental.